Buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Queremos muy especialmente darles la bienvenida al conversatorio con la escritora colombiana Belva Escobar Nogales. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión en conjunto con la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Con este espacio queremos poder ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Y pues antes de cederle la palabra a nuestras panelistas invitadas, queremos contarles que tendremos un espacio para responder todas sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso del conversatorio a compartirnos todas sus inquietudes y comentarios a través del espacio de PIE. Les recordamos que si tienen alguna duda técnica deberán escribirle al panelista que se llama soporte técnico y que lo van a poder encontrar en el chat. También queremos contarles que este evento está siendo grabado y a través de correo electrónico les vamos a compartir el enlace para que puedan volver a vivirlo o compartirlo con otras personas. Sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña como moderadora de este conversatorio la profesora Mónica Acevedo. La profesora Mónica es abogada, magíster y PhD en literatura de la Universidad de los Andes. Es profesora de Cátedra de Literatura y Derecho en la Universidad de los Andes y es coordinadora del Club de Lectura de UniAndes. Además, es autora de los libros El Enigma del Amuleto, publicado en 2019, El Niño de Barro, publicado en 2015, Acciones inscritas en bolsa, publicado en el 2012, y Perejil, publicado en 2010. Profesora Acevedo, buenas tardes. Le damos entonces la palabra para poder iniciar con esta actividad. Bienvenida. Muchas gracias, Estela. Bueno, pues buenas tardes. Me da muchísimo gusto tener invitada al Club de Lectura, que es este espacio que tenemos en el Departamento de Humanidades y Literatura desde hace, ya va a ser más o menos un año y medio. Y curiosamente empezamos el Club de Lectura, que pues ustedes saben que es para cualquier persona, es una iniciativa que tuvo el Departamento de Humanidades y Literatura hace ya bastantes meses y arrancamos precisamente con la lectura de Melba Escobar. Quisimos empezar con una lectura contemporánea y empezamos con La Casa de la Belleza. Entonces, pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Melba Escobar. Básicamente darte la bienvenida, Melba, a tu casa, ¿no? Porque pues Melba es egresada del Departamento de Unidades y del Departamento de Literatura de esta universidad. Así que, bueno, sin más, me da muchísimo gusto que estés acá, Melba. Creo que tienes el micrófono cerrado. Por invitación. ¿Sí me oíste? Sí, ahora sí, ya te oímos. No. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a todas las personas que nos acompañan, obviamente a Educación Continua para la organización, a Editorial Planeta, que sé que hay varias personas de la editorial acá presentes, a todos los estudiantes de la universidad, que sé que están bastantes, a las otras personas que están conectadas de todos lados y obviamente a todos los participantes del Club de Lectura, que sé que están muy entusiasmados de oír lo que Melba nos tiene que contar. Les presento entonces a Melba Escobar de Nogales. Melba nació en Cali, aunque entiendo que casi toda la vida ha vivido en Bogotá. Estudió literatura en la Universidad de los Andes y luego hizo en Barcelona una maestría en escritura creativa. Melba, la idea que tenemos en este conversatorio es hablar en general de tu obra literaria, pero pues obviamente nos interesa mucho sobre todo hablar del libro que acabas de publicar. Pero pues de todas maneras queremos referirnos un poco a toda tu obra. Melba ha publicado varios libros. El primero que publicó fue Bogotá sueña, la ciudad por los niños en el 2007, que entiendo que es un trabajo periodístico y fotográfico. ¿Tú nos puedes contar un poquitico de este proyecto? Sí, bueno, Bogotá sueña es yo creo que los inicios de un interés por el periodismo y la literatura, que creo que ha sido lo que ha marcado mi recorrido hasta ahora.
De hecho, cuando terminé literatura en los Andes, lo hice con una tesis en periodismo literario. De hecho, era ya como un poco salirse casi que del cauce de la literatura, porque me pareció que en la realidad siempre he encontrado vetas literarias que surgen de la misma realidad y que ese cruce de fronteras a veces se desdibuja y permite muchos juegos, ¿no? A veces también hay verdades que se pueden decir de una forma incluso más evidente a través de la ficción. Entonces esto fue un poco lo que me interesó desde un comienzo y Bogotá Sueña era realmente, creo que está muy emparentado a este libro nuevo, por eso me interesa que me hagas esa pregunta, ya poco se recuerda ese libro, yo misma confieso que poco lo recuerdo, porque pues fue un trabajo más juvenil, digamos, que fue una iniciativa de ir preguntando por la ciudad a los niños qué sueñan, ¿sí? Y qué es un sueño a través de las 20 localidades y trazar casi que un mapa de la ciudad a través de los sueños de los niños, ¿no? Fue muy interesante porque, digamos, el trabajo lo hice en compañía, lo hice con un fotógrafo que también es egresado de los Andes de Artes, que ahora vive en Londres, se llama Rodrigo Rantia, y lo hice con un diseñador gráfico y con un psicólogo. Y fue realmente una iniciativa de nosotros. Empezamos este proyecto como algo que queríamos hacer por un interés genuino y personal. No había nada detrás, ni un contrato, ni una tesis, ni nada por el estilo. Y sin embargo, pues cuando ya llevábamos algunos testimonios y fotografías, nos presentamos a la beca de periodismo del Ministerio de Cultura y ganamos. Eso fue lo que también hizo posible llevarlo pues ya a una publicación y darle vida, ¿no? Digamos que fue muy interesante porque justamente reúne la idea de lo real con la idea de lo más poético y cómo están emparentados de maneras misteriosas, ¿no? Sobre todo en la lengua de los niños, por supuesto, que es algo fascinante, porque ellos todavía creo que tienen una facilidad poética muy genuina, que no ha sido todavía estropeada o domesticada esa vena natural que creo que tenemos todos los seres humanos, creativa y juguetona con el lenguaje y con la imaginación. Entonces fue muy sorprendente para empezar a ver qué contestaban a la pregunta de qué es un sueño. Muchos se iban de entrada por el lado pragmático, ¿no? Es decir qué quiero ser cuando sea grande, es, ¿no? Cómo llevar a cabo lo que quiero, en fin. Había otros que enseguida empezaban a contar unas fantasías increíbles, muchas veces incluso aterradoras, ¿no? Como que simbólicamente uno podía intuir historias, muchas veces complicadas, de índole familiar y doméstica, difíciles. Fue muy bonito y fue muy bonito también la sensación de hasta dónde todos necesitamos ser escuchados, ¿no? Yo creo que eso ha sido un interés que yo he tenido también literario y periodístico, que yo creo que el periodismo tiene una función social quizá cada vez más embolatada con estos tiempos además pandémicos y digitales, pero que finalmente ir y sentarse junto a alguien a preguntarle por su vida muchas veces hace una diferencia en la vida de esa persona, ¿no? Y esto fue interesante, darse cuenta que niños desplazados, niños huérfanos, niños trabajadores, también niños de estrato 6, todos los niños tenían un interés especial por saber que su testimonio iba a ser incluido como en una versión de ciudad de la cual también ellos hacían parte. Entonces fue un ejercicio muy rico y yo creo que el resultado quedó bastante bien. Ya, buenísimo, muy interesante. Indiscutiblemente ahí estás mezclando como tus dos ejes de trabajo, ¿no? El periodístico y el literario. Bueno, luego en el 2010 publicaste Duerme Vela. Entiendo que esta novela es producto de tu trabajo en la maestría de escritura creativa. Mm, pues yo realmente mi maestría fue en guión de cine y televisión. Ujú. Eso es, pues mi tesis fue un guión de televisión realmente, ¿no?
Pero sí la escribí durante ese periodo de Barcelona mientras estudiaba, y fue en esa época. Realmente el detonante de esta novela pues fue la muerte de mi papá. Esta es Ujú. una novela duelo, si se Muy quiere. autobiográfica. Sí, es una novela testimonial donde yo estoy hablando de un duelo, donde siento que además el duelo está muy emparentado con el estado de duermevela, porque de cierta forma es un estado emocional en el cual casi que la realidad parece muy porosa y poco confiable y onírica, mientras que el sueño cobra fuerza, ¿no? Todo parece como un sueño mientras uno está en ese estado emocional tan afectado e irreal, ¿no? Y es curioso además que a menudo la gente cuando está en un estado de shock o cuando está en un estado postraumático, lo primero que dice es sentí que esto era un sueño, ¿no? O una pesadilla, pero casi siempre Una dicen sentí que pesadilla. esto era un sueño. Y me acuerdo porque justo entrevisté a una persona de Providencia hace un par de días que Sí, vio vimos su columna. catástrofe. Sí, vio la catástrofe de Providencia y escribí mi última columna del Tiempo al respecto y ella se expresó así, dijo, sentía que esto no era real, no estaba sucediendo, ¿no? Entonces me interesó explorar ese no estaba sucediendo como delirante de una persona que está en ese estado de duelo pensando en su vida, en la ausencia de su padre, pero también como en una búsqueda de identidad personal en su juventud. Ya, ya. Bueno, y luego, pues yo creo que se relaciona mucho con tu primer proyecto, publicas pues entras en la literatura infantil y juvenil con Johnny y el mar en el 2014. Ya habías tenido un acercamiento muy importante a los niños y a la literatura infantil y juvenil. ¿Cómo fue esa experiencia, pues, de cambiar de esta duermevela que ya nos explicas? Como esta angustia que estás sintiendo y esta forma de expresarlo, ¿cómo fue ese cambio a la literatura infantil y juvenil? Pues es muy curioso porque, digamos, yo siento que la literatura es una sola, casi siempre he sentido eso, eh, y que finalmente, claro, el mercado o la academia o, en fin, quienes necesitan darle como una organización a las cosas para encontrar un canal que las lleve a alguna parte, le necesitan ponerle un nombre, ¿no? Esto es literatura infantil o esto es novela negra o esto es, yo que sé, alguna cosa, pero es curioso que a mí casi siempre me toma por sorpresa el nombre que se le pone a las cosas que hago, ¿sí? Digamos, no, como que no necesariamente me identifico, tampoco es que me importe mucho, pero no estoy pensando dentro de ese marco, sobre todo. Cuando escribí Johnny y el mar fue después de haber pasado una temporada en Providencia con un muy buen amigo isleño que murió, que se llamaba John Taylor, y por eso el libro se llama Johnny y el mar, porque era un Sí. libro para él, y pues para Providencia, sin duda es un homenaje a la isla. Y pues digamos, yo estuve en esa situación en la que está Pedro, que es el niño que se pierde en la isla y termina rescatado por este hombre gruñón, como esta suerte de pirata odioso, que le falta un diente y un ojo, y, en fin, y que vive allá internado en la selva. Y yo viví con este John, que también era un personaje muy huraño. Pasé una semana ahí que él me invitó y estaba dando unos talleres y haciendo unos trabajos. Y fue alucinante porque es verdad que había como un desprendimiento de él, de las cosas, como de lo material e incluso de lo básico, ¿no? Yo decía como, pero aquí no hay un baño. Y él me decía, pues tienes toda una montaña, ¿cómo así? ¿Cuál es tu problema, no? Y claro, los 2 primeros días fue muy engorroso, todo me pareció muy trabajoso, pero luego resultó increíblemente fácil adaptarse a ese estilo de vida, de levantarse y meterse en el mar, y íbamos a pescar, y yo iba a mis talleres, volvía, tomábamos ron, él cocinaba, y de pronto al tercer o cuarto día yo ya empecé a decir, pero ¿para qué tanta cosa? ¿Y por qué nos complicamos tanto la vida? Porque no todos vivimos como John Taylor, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que pasa en Johnny y el Mar es que es un Johnny. niño de 9 años
el que se pierde en la isla y el que termina conviviendo con John y pues digamos recibiendo como todo este aprendizaje de vida de alguien que vive desde ahí, ¿no? Claro, entonces de alguna manera no necesariamente es un libro de literatura infantil y juvenil, sino también pues es un libro para todas las edades, ¿no? Precisamente por lo que dices de esa categoría que muchas veces se les ponen a los libros, casi siempre pues ocurre en las librerías o inclusive pues en las mismas editoriales. Pues a mí me alegra mucho que lo lean niños, me parece maravilloso y estupendo que encontrar a sus lectores allí y creo que la editorial hizo muy bien en clasificarlo allí, en general lo han hecho muy bien, ¿no? Creo que sí, ese era su lugar, pero lo que quería dejar muy claro era que no era algo que yo estuviera de alguna manera planeando que sucediera de ese modo, sino que fue más como todo el proceso editorial el que lo llevó por esa ruta. Ya, bueno, muy interesante. Bueno, voy a simplemente a mencionar, porque luego vamos a hablar con más detalle, pero es que antes te quiero hacer algunas otras preguntas, pero obviamente la siguiente novela que publica Melba es en el 2015, que se llama La Casa de la Belleza. Hasta ahora me corrige si estoy mal, pero entiendo que ha sido traducida ya a 15 idiomas. A Eh, 19, pero sí, casi, sí. Ay, bueno, pues a 19 idiomas, lo cual es increíble. Yo me emocioné mucho en algún momento dado que pusiste, que empezaste a poner cada vez que te llegaba un idioma más y pues realmente es muy emocionante el éxito que has tenido con esa novela. Luego escribes en el 2019 La mujer que hablaba sola, que es una novela, a mí me pareció muy linda, sobre todo para las personas que vivimos en Bogotá y que vivimos una situación bastante complicada que fue la bomba de un centro comercial en el norte de Bogotá que nos impactó muchísimo porque ya había pasado aquella época de los 80 de las bombas y de repente como que nos enfrentamos nuevamente a esta situación. Entonces, pues es una novela muy linda en ese sentido y sobre todo pues que le llega a los bogotanos muy de cerca. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de ella. Y luego tenemos esta última que publicas en el 2020, que se llama Cuando éramos felices pero no lo sabíamos. No sabemos muy bien y tampoco queremos entrar a categorizar qué es eso, si es una novela, si es una crónica, tú misma lo dices al final del escrito que pues definitivamente no necesitamos ponerle una etiqueta para apreciarla porque realmente es una obra magnífica. Pero antes de eso, como tenemos bastantes estudiantes que son, pues, que también, al igual que tú, estudian literatura, estoy segura que muchos quieren saber, quieren que nos hables un poquito de tu labor como escritora. ¿En qué momento supiste que ibas a ser escritora y en qué momento, estando en el departamento de literatura, decides ser escritora? Eh, bueno, yo creo que antes de entrar a literatura en los Andes, yo siempre fui muy mala en todo. Eso fue muy, eso sí es muy importante, no es nada menor, por eso lo menciono, porque fui muy mala estudiante, pasé por 4 colegios, tengo como muchas dificultades con los temas lógicos, siempre con matemáticas era un dolor de cabeza. Terminé graduándome de un validadero, o sea, casi que por suerte que quería estudiar literatura porque creo que el puntaje del ICFES tampoco me daba para mucho más. Entonces hubo como un proceso de selección casi que natural. Yo no era de esas personas geniales que más o menos pueden elegir entre todas las opciones, ¿será que soy astronauta o bioquímico o ingeniero? No, yo tenía claro que tenía un montón de limitaciones, o tengo más bien. Y, y eso determinó también en mí que la literatura desde muy temprana edad se convirtiera en un refugio y lo ha sido siempre, ¿no? Siempre lo fue desde mi niñez, yo creo, ya estaba muy metida en la lectura y con una relación siempre afectiva con la literatura, siempre porque nada más, pues yo los primeros años que pasé fueron en Cali, mi papá era de Cali. Eh, Tenía un montón de tías solteronas que se dedicaban todas las tardes a contar los cuentos más increíbles y que podrían parecer como inventados. Y había como mucha fantasía alrededor de estos relatos, y esa era una costumbre como muy familiar.
y de alguna manera siempre empecé a sentir que el afecto y las historias eran casi que una misma cosa para mí, ¿sí? Desde muy temprana edad. Una de mis hermanas más queridas, Jimena, que se fue bastante temprano a vivir a Suiza, ella ya lleva ya como 30 años, era mi hermana del alma, que también, porque mis hermanas son bastante mayores, hizo de mamá un poco. Cuando ella se casó y se fue, pues fue un rompimiento muy duro, pero ella, por ejemplo, todas las noches me leía, me empezó a leer desde muy niña, cosas difíciles, digamos, como pues para mi edad, ¿no? No sé, Charles Dickens, cosas que no necesariamente eran para una niña de 8 años. Y recuerdo sobre todo de la intimidad, esa relación como de afecto, como que ella me estaba entregando algo a través de la lectura. Entonces, yo creo que yo quería escribir desde hacía mucho tiempo y de niña lo hacía, pero creo que es difícil la relación de la academia con la escritura creativa. Creo que sigue siéndolo, sobre todo cuando uno estudia literatura. Es decir, yo creo que me sirvió un montón la carrera, por supuesto, le debo mucho y a la universidad también, pero no fue fácil, porque justamente por mis propias limitaciones, yo creo que yo vi latín 1, 3 veces, latín 2, 3 veces, latín, porque me daba mucho trabajo, eso es pura lógica, ¿sí? Y a mí realmente me costaba mucho trabajo, ¿no? Entonces yo muchas veces pensé, estoy en el lugar equivocado, más o menos escogí la carrera que pensé que no va a haber nada numérico ni lógico y tenga, ¿no? Entonces tenía muchos complejos y finalmente también creo que el entorno muchas veces, el mensaje que uno sentía que recibía era no sé, escritor Dostoyevsky, escritor Flaubert, escritor Virginia Woolf, usted lo que es un pobre pintado que más bien aprenda bien qué fue lo que escribió en la página tal, el autor tal. Yo creo que es importante, yo creo que hay un nivel de rigor que es necesario en todo aprendizaje y que sin duda lo conseguí estudiando literatura en los Andes. Sin embargo, también creo que fue difícil. Que hubo, o sea, yo escribía, pero más o menos debajo de la mesa, en un cuadernito, en letra pequeñita, que nadie me viera, como salir del closet fue muy difícil para mí con la escritura. Y de alguna manera eso sí se lo debo al periodismo. Desde que tomé la decisión, además de hacer esta tesis en periodismo literario, yo escogí 3 autores, Michael Eyre, Tom Wolfe y Truman Capote, pues porque además una de mis grandes fascinaciones es Truman Capote y creo que pues sin duda uno de los exponentes más brillantes de lo que él llamó la literatura de no ficción. Y trabajé mucho alrededor de ellos y alrededor de lo que en su momento se llamó el nuevo periodismo, que fue pues toda una vertiente en los años 60 y 70 en los Estados Unidos muy fuerte, y política también y social muy fuerte, movimientos contra la guerra de Vietnam, en fin, hubo muchas cosas que estaban pasando ahí alrededor también de lo literario y lo cultural y esas manifestaciones me interesaban mucho, un poco como los efectos de la literatura sobre la realidad y viceversa, ¿no? Entonces, pues creo que ahí empecé a encontrar que quizá por ahí podía encontrar un lugar también porque tuve la oportunidad de firmar, me acuerdo, un poco después de graduarme, algún artículo para, no me acuerdo, para Revista Cambio, quizá era un artículo de periodismo literario y claro, la relación además con la firma es muy distinta desde el periodismo a lo que es la firma desde la literatura, ¿sí? Curiosamente, yo creo que todavía hay una solemnidad, ¿no? Hay una cierta como, no sé, como un exceso de altar a los autores, sigue habiendo, aunque el mundo ha cambiado tanto, pero sigue habiendo, a los autores de ficción como si fueran unas personas intocables, una suerte de ángeles que viven en un lugar, no sé, en unas cavernas, mientras que el periodista se sabe que es un tipo cualquiera que sale a la calle a hacer preguntas, ¿no? Entonces no se esperan como esa hondura y Esa esa... combinación. Sí, sí, sí. Entonces, de cierta forma, firmar como periodista fue como mi capacidad de salir del closet, ¿no? Por poder decir
ay, qué caramba, Soy igual en escritora. una semana va a haber otra revista y se habrán olvidado de mí, perfecto, y no pasa nada, y no hay que tener como ese afán de trascendencia que muchas veces uno le imprime a lo literario. Ya, pues buenísimo, buenísimo que hayas compartido eso con nosotros, Melba, porque además te cuento que también en el departamento esta idea exclusiva de lo teórico ha cambiado muchísimo. De hecho, tenemos una opción en escritura creativa y cada vez más hemos tratado como de darle espacio precisamente a que es posible no solamente la teoría literaria y como dices tú, analizar a todos estos señores que todos seguimos viendo como no, o sea, yo me di cuenta que uno podía ser escritor estando vivo, cosa que, pues, que no Sí, entendí, nunca entendí, me costó mucho trabajo entender que las personas vivas también podían escribir. sí. Sí, indiscutiblemente eso es algo que pasa cuando uno estudia literatura, pero también creo que está cambiando. Melba, te voy a hacer una pregunta teórica que te da risa después de todo lo que nos has contestado, pero de todo lo que yo he leído de tu obra, me da la sensación de que siempre tienes en tus escritos una juiciosa observación de la sociedad y de la interacción del colectivo, que yo creo que pues viene de esa vena periodística que tienes. Miras muy de cerca el tema de las clases sociales, miras los problemas de una ciudad fragmentada como Bogotá. Eh, no sé si te acuerdas, si de repente te acuerdas cuando vimos en la Universidad SAC con qué es la literatura, que él hablaba de la literatura comprometida, ¿no? A mí me da la sensación de que tú tienes un compromiso con Colombia. No sé si me equivoque, es así, pero sientes que hay una especie de literatura comprometida en tu producción. La verdad es que he tratado de escaparle mucho a eso, pero creo que es inevitable, creo que sí, creo que probablemente sí, aunque he intentado no, y además he intentado irme de Colombia muchas veces y de muchas formas, pero siempre acabo volviendo. Y en parte acabo volviendo porque creo que sí, me tira mucho la realidad del afecto, como he hablado, mi literatura es afectiva también, es social, y de alguna manera, pues sí, el primer mundo podrá tener grandes ventajas sobre nuestro país, pero no tiene uno el corazón y el hígado allá comprometido como lo tiene acá sin duda día a día, ¿no? Entonces sí, yo creo que además es una fuente de inspiración. Yo creo que este es un país, puede sonar irónico, pero sí, riquísimo para la creatividad de las historias, para la ficción y la no ficción. Aquí un periodista no se muere de hambre porque siempre habrá mucho que reportar. Y a la vez hay una vitalidad, ¿no? Alrededor del caos y alrededor de la desigualdad y de la injusticia que difícilmente encuentra uno en los lugares que ya han resuelto muchos de los problemas que nosotros aún tenemos. Yo creo que esa vitalidad es energía, es una fuerza creativa y yo sí creo que me nutro mucho de ella. Y porque también es una forma de hacerme terapia, ¿no? Porque muchas veces yo creo que este país para muchos es un dolor y ese dolor se sana contándolo, procesándolo, volviéndolo algo concreto que se puede compartir y que puede generar incluso este tipo de conversaciones y espacios, ¿no? Yo creo que es una forma de que hagamos como un proceso de sanación a través también de la creación. Ya, buenísimo. Bueno, pues muchas gracias. Quisiera que entráramos a hablar de esta novela, La Casa de la Belleza. La Casa de la Belleza cuenta la historia de Karen, pues de varios personajes, son muchos los personajes, pero en particular Karen es una mujer que viene de la costa, viene específicamente de Cartagena, y como le pasa a muchísimas mujeres en Colombia, no solamente en la costa, sino en todo Colombia, pues tiene que dejar a su hijo en Cartagena para venir a trabajar a Bogotá y pues poderle mandar plata a su familia, a su hijo que obviamente lo está criando sola porque pues papá no hay por ahí, como le pasa a muchísimas mujeres. Eh, pero además nos va a mostrar una novela que también de alguna manera es un thriller, de alguna manera es de suspenso, es un poco de novela negra porque hay un asesinato, hay un policía, hay una investigación y además
hay una cosa que marca mucho la novela, que es el tema de las clases sociales, es como la mirada de unas ciertas señoras de una clase social bogotana miran a otras de otra clase diferente. Me parece que que la novela pues refleja muy de manera muy precisa lo que es Bogotá, lo que es la situación en general de la sociedad bogotana, pero también de la mujer, la posición y la vulnerabilidad de la mujer colombiana, en especial de una situación pues de pobreza extrema como le pasa a esta mujer que llega a Bogotá y tiene que vivir una serie de cosas. Cuéntanos un poquito de cómo empezó esta novela, por qué arrancaste. Yo identifiqué algunos hechos reales, ¿no? Que ocurrieron, como por ejemplo este paseo millonario que le hacen a estos gringos, en fin, hay unos hechos que parecen ser reales, ¿no? Cuéntanos cómo arrancó esta novela. Sí, hay muchísimos, tienes razón, Mónica, hay muchísimos. De hecho, pues eso fue, yo regresé de Barcelona a Colombia, pues en Barcelona estuve solo un par de años, pero pues mi mamá era española, yo tengo mucha familia en Barcelona, tengo la nacionalidad española, entonces digamos que había muchas opciones de haberme quedado y sin embargo me devolví. Y, y tenía como una ambivalencia con haberme devuelto, sobre todo cuando llegué porque sentía que esto era muy violento, ¿no? O sea, llegué como, quizá porque allá no pasa nada, digamos, uno realmente no hay ninguna noticia alarmante, mucho menos un bombardeo de noticias alarmantes cada día como acá. Y no pasa realmente nada mientras uno va al supermercado y vuelve. Aquí pueden pasar 5 cosas tremendas mientras uno va y vuelve, ¿no? Entonces, estaba muy golpeada como con la cotidianidad, digamos, lo que todos vivimos aquí, ¿no? La cantidad de necesidad que está en la calle, guerreándose, el afán de la gente por conseguirse una moneda en un semáforo, el desespero de los que lavan carros, en fin, todo lo que además se ha de cierta forma descarnado mucho más ahora en la pandemia, con mucha más necesidad que nunca. Todo eso me golpeó. Entonces empecé a sentir que había unas violencias sutiles, como unas pequeñas violencias que no nombramos, que no las llamamos así ni siquiera, que no tienen ese nombre, ¿no? No se llama, no sé, clasismo, se llama, pero no violencia. Y empecé a ver gestos que sí consideraba violentos, ¿no? Como en el trato incluso de este salón de belleza, de la gran señora que maltrata a la empleada, en fin, este tipo de cosas. Empecé a sentir que ese entramado de país violento que tenemos siempre ha estado enmarcado en un gran relato que sucede en el monte, con las armas, en la guerra o también en historias de hombres, el narcotráfico, etcétera. Y sentía que en cambio la mujer ha estado muy poco reflejada en ese ejercicio y también tanto como protagonista de la violencia como víctima, que yo creo que tiene ambos roles en la Casa de la Belleza. Y quería juntar todo esto, no sabía muy bien cómo. Me acuerdo que había un amigo, colega escritor, y le dije, no puedo más, estoy tan harta de esta sociedad, ¿no? Como y de esta ciudad. Estaba muy hastiada. Le empecé a hacer como una lista de cosas que me tenían enervada. Y entonces le dije, me gustaría escribir una novela donde hubiera un autor de autoayuda que no escribe sus libros y que maltrata a su mujer, que es realmente la autora de sus libros. Me gustaría que hubiera un congresista corrupto, me gustaría que hubiera... Y empecé, y esto fue como en un almuerzo, como hacer la lista, y él empezó a escribir como en el mantel de papel lo que yo estaba diciendo. Y en un momento dado me dijo, aquí están los personajes, y creo que lo que tienes en las manos es una novela de odios. Me acuerdo mucho que me dijo eso. Y creo que es simplemente empezar a buscar la forma de organizar estas fichas para armar el rompecabezas. Yo tengo todavía ese papel, ¿no? Me guardado, porque fue realmente como la semilla de toda esta novela. Y, y de ahí nació. Luego ya en el proceso de escritura, el salón de belleza fue esencial. Había esta mezcla de mucho malestar, querer como casi que hacer una denuncia de la sociedad
Y luego este salón de belleza que encontré yo por casualidad y que me pareció increíble porque yo estaba escribiendo sobre los salones de belleza en Bogotá. Hice un trabajo de no ficción sobre eso y recorrí mucho la ciudad porque un dato interesante, Colombia es uno de los países con más salones de belleza por kilómetro cuadrado en el mundo. Yo creo que como en el top 5 estamos. Cosa que a uno no le parece tan extraño, porque uno sí ve muchas veces a las 5 de la mañana señoras cepilladas, como siempre, ¿no? Uno va más a la costa y ve las mujeres afro pueden estar sin comer, pero el pelo está divinamente, las uñas están perfectas, es decir, las prioridades están claras y van muy a favor de la belleza. Entonces, y además de ciertas estéticas, ¿no? Entonces yo ahí sentía que había algo con todo esto que quería organizar. Este salón de belleza se convierte como en el epicentro de, digamos, del corazón de la novela, ¿no? Como la columna vertebral de esta novela. Este salón pues existe y de hecho lo frecuentaba muchísimo porque hice mucha reportería, hablé con muchísimas, es decir, es una novela muy documentada. Es verdad que hay muchos hechos reales. Está el matrimonio de la hija del procurador, está el asesinato de un agente de la DEA en un paseo millonario, está el feminicidio de Sabrina se basa en la muerte de Doris Adriana Niño a manos de Diomedes Díaz. También documenté el caso de Colmenares. Es una fusión entre el caso de Colmenares y el caso de Doris Adriana Niño. En fin, fui a juzgados, hablé con fiscales, fui a medicina legal, en fin, hice un trabajo grande de reportería sin que realmente nunca me hubiera planteado escribir una novela negra. Me honra infinitamente que se le diga que es un thriller porque es un género que realmente conozco poquísimo, por no decir nada. Entonces me halaga tremendamente, ahora me invitan a festivales de novela negra, un montón de cosas, me siento muy halagada, a veces un poco apenada, porque pues hay gente que se dedica a eso y sabe de eso mucho, yo realmente sé muy poco, pero sí sé algo y es que la gran novela del siglo XIX, por ejemplo Dostoyevsky, pues de cierta manera clasifica como novela negra, ¿no? Siempre hay un asesinato, siempre el asesinato es un detonante de la novela social, lo sigue siendo hoy. Hay un griego que se llama Márcaris, no me acuerdo. Márcaris, sí. Sí. Petros Márcaris. Él me gusta mucho, por ejemplo, es de los pocos autores de novela negra que conozco. Y él dice, pues, que en efecto, dice en alguna parte, que es que el crimen es el gran detonante que logra unificar ramas o brazos o capas sociales que de otra manera serían imposibles de conectar en una historia, ¿sí? Y yo creo que es justamente lo que pasa en la Casa de la Belleza. Yo ya había empezado a escribir, estaba sobre todo concentrada en el salón y de alguna manera sentía que ya tenía todos estos personajes listos ahí, ¿no? A salir a la escena, el congresista, el autor, el tal, bueno, Lucía, la psiquiatra, pero no sabía cómo ponerlos a interactuar. Y entonces dije, tengo que matar a alguien, ¿sí? No hay de otra, hay que matar a alguien para justamente poner a Poder todos estos juntarlos. actores a funcionar alrededor de una misma historia, porque finalmente, claro, un crimen implica que hay que buscar a quien haga la limpieza, ¿no? Pero también está involucrado el gran congresista y entonces también está la mujer de él y en fin, y esto empieza a De generar la, una cadena de conexiones que me permitió moverme justamente por capas de la sociedad muy diversas, que era lo que estaba intentando conectar. Eso fue. bueno, y es una novela para las personas que no la hayan leído, que además uno no puede parar de leerla, ¿no? Uno quiere saber inmediatamente qué pasa, o sea, todas estas conexiones lo haces de una manera muy sutil y con una prosa maravillosa. Eh, Tengo que pasar a las otras dos novelas, me quedaría horas enteras hablando de La Casa de la Belleza, pero no me van a Sí. perdonar si no les dejo un ratico para preguntas y pues quisiera antes hablar brevemente de La mujer que hablaba sola. Aquí tengo una linda dedicación que dice: para Mónica será un honor para la mujer que hablaba sola que la escuches.
Me gusta mucho esa dedicación que me pusiste cuando presentaste este libro, porque me parece que precisamente lo que hay ahí es una mujer que se llama Cecilia, que tiene una urgencia inminente de escucharse a sí misma, pero de que alguien la escuche. Esto pues tiene, el contexto es una bomba que ponen en el centro andino y por alguna razón hay un muchacho joven que es hijo de la protagonista, de la mujer que hablaba sola, que se ve involucrado en esta bomba y esta mujer pues no entiende cómo ni por qué este niño está involucrado, se da cuenta que desconoce totalmente a su hijo y al contrario siente que pues que ha sido como muy cercano, ¿no? Como eh, y de repente se da cuenta que no, que no lo conoce, que no sabe quién es y se enfrenta con sus miedos, con su pasado y es básicamente un monólogo entre ella misma, su pasado, sus miedos, todo lo que le ha ocurrido, la muerte de su marido y cómo, pues, cómo ha crecido su hijo. Me interesa que nos hables un poquito de Cecilia y la construcción de ese personaje porque es muy difícil crear un personaje que se tenga que enfrentar de esa manera, un personaje tan psicológico como Cecilia en este caso. Sí, pues hay muchísimo de autobiográfico, especialmente en el pasado, en el presente no, pues yo no tengo un hijo que haya sido sindicado en un atentado, no tengo un hijo Tiene 2 años. sí, de 19 años, ¿no? Y tengo hijos pequeños, pero digamos que sí fue, digamos que sí me interesaba sobre todo esa conversación entre la Cecilia de 20 con la Cecilia de 40, ¿sí? Hasta donde creo que, Mónica, no sé si estás de acuerdo, uno a esta edad ya empieza a sentir que quizá no se reconoce cuando se mira hacia atrás, ¿no? Que quizá hubo decisiones o acciones, posiciones que asumió que realmente no entiende quién era esa persona que estaba al mando, ¿no? Entonces yo creo que este detonante, que es la noticia para Cecilia de que su hijo acaba de ser sindicado, de estar comprometido en este atentado, realmente es una excusa, es el telón de fondo para una gran reflexión sobre la maternidad, que yo creo que es el tema central de esta novela. Y es un poco lo que la lleva a ella a preguntarse cómo llegó a ser madre, ¿sí? Si realmente se convirtió en madre casi que por paliar una culpa, por haber tenido un aborto antes con un amante, ¿no? En fin, se empieza a ir hacia una cantidad de preguntas que yo creo que son muy intimistas y que probablemente es un monólogo que puede llegar a ser muy duro, ¿sí? Porque casi que es como el fluido de conciencia que podemos tener algunas mujeres traducido a palabras y publicado, impreso, hecho público. Entonces, me parece que era un intento de búsqueda de unas verdades femeninas, digamos, que están muy arraigadas al género, al cuerpo también, a la relación con el cuerpo, a la relación con el sexo, a la culpa, que yo creo que son cosas que por más que el feminismo sin lugar a dudas ha conquistado un terreno importantísimo en el mundo, eh, falta mucho por lograr, ¿sí? Todavía tenemos un De poco esta acuerdo. cara y Cecilia sin duda es una mujer que siente que casi que la maternidad era una imposición social y familiar, que no eligió libremente, casi que empieza a sentir que por eso todo empezó a salir mal, por eso su hijo termina involucrado en esto. En fin, hay muchas, hay casi que yo creo que en su monólogo momentos delirantes que rayan con la locura, ¿no? Ella sí está en un momento, pues yo entiendo que es un choque, es un momento traumático, está narrando desde la emoción traumática y creo que eso le da un vigor y una fuerza a la honestidad descarnada de su testimonio, ¿sí? Está mirando para atrás qué fue lo que pasó, pero también está tratando como de buscar el hilo conductor de una identidad, que yo creo que es algo muy difícil,
que como decía, todavía no es una ciencia que oculta para mí. Seguramente en 20 años también uno diga, pero ¿quién era esa señora que decía esas cosas que quedaron grabadas además? Pero, sí, sí. Claro, claro, sí, indiscutiblemente aquí hay un tema de identidad que me parece que está presente en toda tu obra, ¿no? El tema de buscar la identidad todo el tiempo y pones ejemplos maravillosos como muy sutiles y muy profundos. Entonces, por ejemplo, en La Casa de la Belleza mencionas el tema del nombre de Karen, cuando llega una señora elegante bogotana que dice, no, mira, yo me llamo Karen, yo no te puedo decir Karen porque pues no nos podemos llamar igual, entonces más bien te voy a decir Pocahontas, ¿no? Y lo mismo pasa inclusive en el último libro que permanentemente pues estás como en una búsqueda de identidad muy interesante. Bueno, nos quedaríamos horas enteras haciéndote estas maravillosas, oyéndote porque nos cuentas unas cosas interesantísimas, pero tengo que hablar un poco de este último libro, porque además disfruté muchísimo, lloré muchísimo, como te puse en algún momento dado en el chat, inclusive me hiciste llorar con cosas que dices de tu mamá que me llegaron al alma. eh, y bueno, este libro se llama Cuando éramos felices, pero no lo sabíamos. Quería que Juan David estuviera, desafortunadamente no logró salir de una reunión. Juan David es el editor, porque la primera pregunta que tengo es la urgencia de la publicación. Es decir, es que pues creo que es el único libro que ya habla del COVID, ¿no? Es el único libro que ya nos va a contar lo que hemos pasado durante este año. Yo me atrevería a decir que en este libro Melba lo que hace es contarnos sobre cómo es la situación de Venezuela, pero voy a mencionar lo que te dijo Roberto Pombo en la presentación que hiciste el jueves pasado del libro. Roberto Pombo dice que es uno de los libros más originales que ha visto en los últimos tiempos. Y yo estoy de acuerdo con él, pero me atrevería a ir más allá, porque es que creo que el libro es original porque no nos estás contando lo que está pasando con los venezolanos que se quedaron, con los venezolanos que vinieron, como en general la situación de Venezuela y Colombia, sino nos estás haciendo sentir lo que está pasando. En esta narración, pues desde todo punto de vista utilizas bastantes recursos, como por ejemplo los tiempos verbales. Ella lo que hace, pues para todas las personas que estoy segura que después de esta charla se la van a leer, ella nos cuenta sobre una serie de viajes que tuvo a Venezuela, 4 viajes en particular, y casi todos estos viajes los narra en presente. El tiempo verbal a uno le da angustia, o sea, uno siente el tiempo porque es que estoy en este momento montándote en el bus, que casi me muero la angustia cuando te quedaste sin plata en Maicao, yo decía, no puede ser que se haya quedado sin plata, pero ¿cómo es posible? Entonces, uno siente la angustia junto con Melba porque precisamente utiliza un tiempo verbal de urgencia. Entonces, a mí me parece que yo creo que ahí está la originalidad a la que se refería Roberto. Eh, También, pues lo mezclas con una situación personal, pues que precisamente fue la muerte de tu mamá, no solamente la muerte de tu mamá, sino una situación de angustia, de dejar a tus hijos en plena pandemia y en todo lo que está pasando. En fin, haces una narración muy personal y pues yo creo que ahí radica la riqueza de este tema, entre otras porque vamos a aprender muchísimo de todo lo que está pasando con Venezuela. Eh, Voy a leer simplemente voy a leer en la página, esto es el final, pero no se preocupen que aquí no hay ningún tipo de spoiler. Simplemente como para tratar de resumir, dice lo siguiente: a lo largo de estos viajes entendí que el derrumbe de un país es una pena muy honda, tanto para quienes se van como para quienes se quedan. Entendí también que las grandes transformaciones individuales y colectivas nacen de la necesidad impuesta por las crisis y las fracturas. Entendí que luchar con lo que no podemos cambiar es una batalla perdida que acaba por derrotarnos a nosotros mismos. Tengo muchísimas preguntas, muchísimas, y estoy segura que las personas que están conectadas también tienen preguntas. Creo que no voy a alcanzar a hacerte todas las preguntas, solamente te quiero hacer una, voy a dejar que nos cuentes un poquito del libro, lo más corto que puedas para poderle dar campo a las preguntas, pero sí te quiero preguntar, ¿por qué todas las personas que te encontraste tenían tu misma edad?
Qué buena pregunta. Mira que no lo había pensado, pero sí muchos. La gran mayoría, tienes toda la razón. Sí. Pues a ver, yo creo que este libro fue muy importante, muy urgente y yo creo que lo que pasó fue que de alguna manera mi mamá ya estaba entrando pues en una fase muy difícil de su cáncer y al mismo tiempo había afuera en la calle pues lo que yo mencionaba antes como esta desasosiego del migrante o más bien del refugiado que viene expulsado de su país porque ya no tiene que comer, ¿no? Y cómo de alguna manera muchos crecemos en indiferencia frente a un fenómeno que puede llegar a ser tan fuerte que uno prefiere no ver y no saber y no puede uno estar todos los días repartiendo todo el menudo que le queda en la billetera. En fin, esa sensación me producía mucho malestar combinada con el hecho de ver siempre en las noticias como un discurso muy oficial desde el poder, desde la política sobre todo, de lo que pasa en Venezuela es tres líneas y siempre grandes nombres, ¿no? O Maduro, o Chávez, o Duque, o Trump, o en fin, era un tema que yo decía, no, eso no sé, incluso me molesta, y yo creo que hice un libro también por eso, el hecho de que se utilice a Venezuela como un comodín político en campañas presidenciales y de todo tipo en todas partes. Aquí, sin lugar a dudas, cuando se habló del castrochavismo, seguro se va a volver a hablar de esto para las próximas elecciones. El fenómeno de no queremos volvernos como Venezuela, ¿no? Que es muy insensible porque de cierta forma es como revictimizar un país entero que ya ha sido victimizado porque está sometido a un martirio de unos gobernantes que son unos terroristas y que no han hecho más que despojar a todo el mundo de lo que había y que eso, ahí, digamos, limitar esto a una consigna de una frase política o de si es izquierda o de si es derecha o que el populismo me parece como descarnado, ¿no? Creo que hay mucho más ahí y me interesaba ver ese mucho más, justamente lo que no estaba viendo en las noticias. Entonces, por eso presenté un proyecto a la Fundación Ford para una beca de investigación de trabajo de campo. Me dieron la beca, pero sobre todo para cubrir los costos de los viajes. Pues porque además esos viajes pues implican unos riesgos, hay que tener una preparación, etcétera, tener una persona que se llama un fixer, ¿no? Que es como quien está ya como de alguna manera a cargo de la seguridad de uno, etcétera. Entonces creo que sin duda fue, digamos, no sé, yo quise ir a ver cómo se ve del otro lado, ¿no? ¿Por qué se van todos de allá? ¿De dónde huyen? Quiero ir a ver de dónde huyen y también por qué se quedan los que se quedan y cuál es el testimonio de ese día a día que finalmente no es un discurso político. El que no tiene hambre, el que tiene hambre y no tiene gasolina o no tiene medicamentos, no está pensando en la izquierda o en fin, o en la dictadura, no, está pensando en su problema diario y en su necesidad y hay un tema Comer. humano que hemos dejado de lado, que es un tema humano que nos compete además a todos y que muchas veces olvidamos los temas más básicos de humanidad misma por estar dedicados como a los grandes titulares y a las grandes voces que acaban como usurpando las voces de la mayoría, que son realmente los que tendrían algo que decir y que son los que tienen el micrófono en este libro, ¿no? Es decir, sí, el coronel retirado, el ama de casa, la poetisa, el artista, el líder de la oposición, en fin, no está uno hablando no es un reportaje histórico, no está entrevistando a las grandes figuras poderosas de esta película, ni muchísimo menos, ¿cierto? Sociológico. Sí. Y bueno, frente a lo que dices de mi mamá, pues digamos, sobre todo es un libro muy testimonial. Yo creo que yo quería que pareciera un documental. Yo creo que lo consigue.
porque me interesaba justamente eso, como invitar al lector a viajar conmigo, ¿no? Como móntese conmigo en este bus y vámonos a atravesar la Guajira y a llegar hasta Maracaibo, a ver qué nos pasa un poco. Y lo estaba contando muy en caliente. Es un libro escrito casi que sobre la marcha, de verdad. Excepto los dos últimos viajes que fueron más trabajados y más, de alguna manera tienen mucho más como de literatura intimista, hay mucho más autoficción, hay una búsqueda también de, pues como de buscar a mi mamá, traerla, ella estaba en su fase terminal y siempre había, cada viaje que yo iba a hacer, había un poco la discusión de yo decirle, es que no me quiero ir, no te quiero dejar, ¿no? Y me asusta no verte a mi regreso. Y ella dice, no, te tienes que ir. Al contrario, yo quiero leer tu libro, quiero ver si alcanzamos a que yo lo pueda leer. Era muy bonito porque eh, ella de alguna manera siempre estuvo muy presente en mi trabajo y era la más protagonista, digamos, de la primera lectora, la más entusiasta, la más fan, tenía un cuaderno así gigante lleno con recortes de prensa, cosas que han salido mías. Eso fue muy duro también, porque de alguna manera era como perder a, pues no solo a mi madre, sino a mi gran compañera en este viaje de la escritura. Y me golpeaba mucho imaginar que ella no iba a leer este libro, ¿no? Ella siempre era además muy crítica, muchas veces cuando pues, ella lo leía se enmarcaba, encontraba siempre un montón de errores, ella era así. Incluso igual después salía publicado y seguía encontrándole, pero era parte como de su forma de dar amor, ¿no? Como tomarse las cosas muy en serio siempre y con mucha concentración y con un sentido crítico muy elevado. Y creo que eso está también en el libro, ¿no? Es decir, mi mamá fue una mujer muy dura, fue una mujer que no fue la mamá achuchú, tierna, cariñosa en lo más mínimo. Ella lo crió a uno durísimo. Eh, como uno ahora, de cierta manera, muchos de los dolores que eso pudo haber dejado en uno, también encuentra que por otro lado son fortalezas, ¿no? Entonces, pues eso, todo ese proceso también está en el libro. Muchas gracias, Melba. Estela, tengo unas preguntas en el chat. ¿Me das permiso? ¿Podemos extendernos 10 minuticos para hacer estas preguntas? Claro que sí, señora. Allí se las Bueno, compartimos. listo. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos la siguiente pregunta. Gracias, Mónica y Melba, por una conversación que rompe la virtualidad. Mi pregunta para Melba es, ¿qué le recomendaría a alguien que quiere explorar la escritura, pero sin seguir la formalidad de una carrera profesional en literatura? ¿Algún taller, alguna lectura, algún tipo de práctica? Ujú. Bueno, práctica, escuchar, ¿sí? Esa es yo creo que la práctica más importante, escuchar. Ahora es difícil porque hay tanta, con esto de la pandemia, escuchar es más difícil, además uno no se oye bien con el tapabocas, uno nunca, Así es. nadie lo oye, entiende y uno tampoco le entiende a nadie, es desesperante. A mí, por ejemplo, una cosa que siempre me ha gustado es ir a un café y siempre sentarme al lado de donde hay una pareja o donde hay un grupo, porque uno es un chismoso, yo creo que el escritor también es un chismoso, que está interesado en las vidas ajenas, ¿no? Ese interés en las vidas ajenas, pues se ve en eso, en oír, pero también en buscar una voz, pues eso puede funcionar, por ejemplo, llevar un diario, ¿no? Creo que, como yo les dije antes, mi maestría fue en guión de cine y televisión, también hice una especialización en escritura creativa, pero también en Barcelona, pero la maestría fue en guión de cine y televisión, y a mí me gusta, cuando de hecho di escritura creativa en los Andes, trabajamos ese contenido que es, a mí me encanta, es Robert McKee, que ha sido Ujú. como el gran padrino de los grandes guiones que se han ganado Óscares, etcétera, y de grandes películas de cine. Tiene un libro que se llama El Guión, que en inglés se llama Story. En inglés tiene más sentido porque realmente story puede ser audiovisual o no. Creo que ese es un libro que sienta mucho las bases para pensar la escritura desde el estilo, la estructura y desde cómo se compone una historia si uno quiere hacerla de una forma más formal. A mí me ha servido muchísimo. Esas son las recomendaciones que podría darte.
Muchas gracias. Luego a Sandra Zuluaga, que nos dice lo siguiente. Sandra es una de las pioneras del Club de Lectura de los Andes. Hablaste de la investigación que haces para tus novelas y de la influencia del periodismo. Además de esto, ¿cómo la escritura? Tomas notas y encuentras un tema. Primero construyes los... Bueno, creo que ya más o menos nos lo dijiste, difiere un poco en las diferentes novelas, ¿no? Sí, pues yo creo que es un poco de todo, yo creo que es una mezcla. A mí me parece que no sé si Mónica estés de acuerdo, pero que escribir es como soñar, ¿no? Muchas veces que uno dice, es que me soñé y que mi mamá era una amiga y no era mi mamá, y mi casa era mi casa, pero quedaba en el mar, no quedaba donde vivo, y, ¿no? Eso es muy onírico y yo creo que la forma de creación es similar. Uno muchas veces acaba tomando mucho de lo que es, de lo que conoce, de sus cercanos y transformándolo en otra cosa, quizá porque le parece que se traduce en una verdad más contundente si uno, como en el caso de Johnny y el mar, en vez de ser una señora la que se va a Providencia una semana a vivir como una ermitaña, es un niño de Es 9 un años, niño. ¿no? Entonces, creo que ese es el tipo de juegos que hace la creatividad y es un poco dejarse perder, pero casi siempre en un tema y en un lugar que para uno es muy familiar. Me parece muy difícil la gente que escribe sobre cosas que no conoce o que le son ajenas, ¿no? Digamos, a mí me parece que siempre uno tiene que estar muy involucrado en algo. O sea, para mí la primera pregunta es uno siempre pensar qué me obsesiona, ¿sí? O cuál es un tema que no me deja dormir. Ahí tiene que estar el cuento o la novela o la historia, porque es finalmente seguir por un camino que nace de las obsesiones propias. Claro, probablemente es parte, por eso es que sí dicen que la mayoría de la literatura de alguna manera es un poquito autobiográfica, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, por aquí alguien dice que le gustaría que ojalá tuviéramos los libros en su colegio. Si quieres, puedes escribir de repente y buscamos la forma de hacerte llegar algunos de los libros al colegio. Sí, o ponerlos en contacto Definitivamente. con Planeta, o sí. Exacto. Si nos puedes escribir. Desde Facebook tenemos lo siguiente, dijiste algo muy valioso, cito, la sanación que brinda el proceso creativo. ¿Cómo esparcir los creativos que hagan sanar un país que tanto lo necesita? ¿Cómo te imaginas la democratización del proceso creativo? Wow, está densa, está buena, pero está densa. Bueno, voy a contestar con una anécdota. Antes, cuando hablabas tú de que tú creías que todos los escritores, que había que estar muertos para ser escritor o algo así, a mí me pasó algo similar. Hace un tiempo me invitaron a una biblioteca rural en el Valle del Cauca y bueno, pues fue muy interesante porque lo primero que dijo una niña cuando me vio es que ella creía que todos los escritores estaban muertos, ¿sí? Y lo dijo además así, dijo escritores, no dijo escritoras. Entonces primero me dio mucha risa y después entendí que no, pues que no era tan chistoso, que por lo menos había que preguntarse de dónde sale esa afirmación, ¿no? Entonces me puse a mirar lo que había en los anaqueles de la biblioteca y sin el menor ánimo de meritar, porque son sin duda el canon y hay que estudiarlo, pero creo que podemos compartir anaqueles autores como Tomás Carrasquilla, como Caballero Calderón, ¿no? Como José Eustacio Rivera, con escritores y escritoras que estemos vivos y que podamos, de hecho, participar como en este tipo de conversaciones. Entonces, un poco lo que era claro era que la biblioteca estaba muy empolvada, la del pueblo, y ellos sentían que ahí no había nada que les hablara a ellos, ¿sí? Que les dijera algo a unos adolescentes que viven en un país muy duro, donde de alguna manera la sensación es que
no hay mucho para ellos y donde muchas veces yo creo que los rasgos en Colombia han sido de una postura bastante elitista de las artes, la cultura y la literatura. Yo creo que si bien se han hecho esfuerzos por democratizar estas prácticas en los últimos años, sigue siendo elitista, porque así ha sido el país, simplemente, ¿no? El poder ha estado muy vinculado con la política y con la cultura, y eso ha sido muy difícil que llegue pues como a toda la sociedad y que se democratice. Yo creo que empezar por pensar también en los demás, ¿no? Como estas iniciativas de uno decir, bueno, yo les preguntaba, ¿qué quieren leer? Y ellos decían, queremos leer a Carolina Andújar, a sus novelas de vampiros, por ejemplo, ¿no? Y uno se imagina a unos señores muy serios en el Ministerio de Educación o de Cultura decidiendo cuál es el canon, ¿no? Y probablemente pues también deberían estar esos, pero creo que hay que hablarle a las personas más al oído, tener más en cuenta qué quieren, qué necesitan, escuchar más. Yo creo que hay mucha verticalidad todavía en las políticas culturales y educativas y creo que eso ya sería pues un arranque valioso para pensarnos de otra manera. Gracias, Melba. Tengo aquí otra pregunta. Dice lo siguiente, dices que escribes casi como un acto catártico y duelo por tu país. Para mí, el terminar tu libro fue recibir y reconocer todo este dolor y tener que emprender yo misma el duelo. ¿Cómo crees que participa tu escritura en la creación de identidad y memoria? Wow, pues no sé, no lo había pensado. Me honra solo pensar que mi escritura participe en eso, pero pues digamos que a veces me da más como a nivel individual. A veces tengo casi como cierta vergüenza con las personas. Tengo una persona en particular, amiga, a la que le regalé mi libro nuevo, el de cuando éramos felices pero no lo sabíamos y en un momento dado me dijo que se había puesto muy mal, ¿sí? Y que no había podido seguir, pero casi me sentí como que le estaba haciendo un daño, ¿sí? Como que de alguna manera me sentí mal de haberle regalado el libro, ¿no? Como yo no quería producirte esta sensación, ¿no? Yo creo que eso es un tema interesante y complejo porque a veces quisiera que estuviéramos todos sentados como haciendo una lectura compartida donde pudiéramos conversar como lo estamos haciendo hoy, justamente para acompañarnos, ¿no? Porque yo creo que hay momentos que son duros de estos procesos y sin embargo creo que a la larga empezar por reconocer muchas de las cosas que duelen, que hieren, que están mal en una sociedad es una manera de empezar a sanarlas, aunque al comienzo uno pueda sentir primero la herida antes que el alivio, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Melba. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Creo que nos ilustraste muchísimo. Tengo varias otras preguntas, pero creo que se nos acabó el tiempo. De verdad fue maravilloso oír contar sobre toda tu obra creativa y en particular pues este último libro que ha sido bastante interesante. Muchas gracias a Educación Continua y bueno, gracias, nos vemos pronto. Está Gracias. en Facebook para las personas que quieran, las que no se pudieron conectar, para que lo puedan ver. Muchísimas gracias por esta invitación y esta conversación, Mónica. Un abrazo. Chao. No, antes de irnos y antes de cerrar esta actividad, queremos desde la Dirección de Educación Continua agradecerle a la escritora Melba Escobar, a la profesora Mónica Acevedo por este espacio. Sabemos que ha sido un espacio muy valioso para las personas que nos acompañaron hasta este momento, sobre todo en la ronda de preguntas. Recibimos preguntas también por Facebook Live, donde estuvimos haciendo la transmisión. Antes de irnos, queremos contarles que por el chat vamos a compartirles dos enlaces. El primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en este evento. Para nosotros es muy importante poder conocer su opinión. Adicional, les vamos a compartir un segundo enlace, que es el enlace de la página de contenidos digitales de Educación Continua, donde van a encontrar información de otros webinars que tenemos programados como este. Muy especialmente los queremos invitar el lunes 30 de noviembre a las 6 de la tarde al webinar Tendencias de Software para el Manejo y Análisis de Datos.
Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación, a ustedes por sus intervenciones y esperamos vernos en otra actividad. Que tengan entonces una feliz noche. Gracias. Gracias, Estela. Hasta luego. Gracias. Chao.